Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 9, Ciudades Biciamigables. Hoy estamos con Dani y Juan Manuel. Ellos son nuestros amigos del Team Polares. Hoy nos cuentan su experiencia bicicleteando otras ciudades. Así que pandita escuchas, dejemos a nuestros invitados que se presenten. Hola, yo soy Dani. Yo soy Juan y generalmente ruedo solo. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Bueno, ya no sé, pero sí. No es cierto, pero si quieren, sí es cierto. Ya déjala de pellizcar, Dani. Sin cuchillo, sin cuchillo. Y soy el mero gravelero. Bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando de cómo se vive el ciclismo fuera de Toluca. Nosotros nos ha tocado visitar ciudades externas. En esta ocasión vamos a platicar un poco de León, que es la que visitamos nosotros recientemente, aunque a lo mejor podemos ahí sacar algunos datos internacionales de lo que hemos visto. Y nuestros amigos polares recientemente fueron a Michoacán. A Morelia. Morelia, y nos van a platicar de las experiencias que vivieron justo en esta ciudad. Fueron exactamente a la ciudad de Morelia, ¿verdad? Sí, exactamente, la ciudad de Morelia pues es la más grande de Michoacán, obviamente, como era de esperarse, y por eso tiene como mayor desarrollo ciclista, si así se le puede llamar. ¿Morelia es la capital de Michoacán o cuál es la capital de Michoacán? ¿Morelia? Sí. Morelia. Ok, bueno, pues si quieren comenzar a platicar algunos de los aspectos que notaron en la ciudad. Pues yo creo que para empezar hay que resaltar que las ciudades pues de esta antigüedad no fueron pensadas para el auto, especialmente las ciudades coloniales, ¿no? Eso hace dificilísimo ahorita moverse en auto. Es común que en ciudades coloniales el auto tenga que pasar por callejones muy pequeños, por aquella andadores, calles estrechas. Estaba pensado, supongo yo, y pensemos un poco en el contexto en el que fueron desarrolladas estas ciudades, como para caminar, a lo mucho una carreta, pero por las calles más principales, no lo sé, o sea, estaba más pensado pues para una movilidad diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos deja ver que es son ciudades con áreas de oportunidad para el ciclismo, porque pues, el ciclismo es estrecho, ¿no? Un claro ejemplo de esto pues es la avenida principal de Morelia, la avenida Madero. Siendo, como ya mencioné, la calle principal solo tiene 4 carriles en la mayoría de su extensión, especialmente la que está en la parte central. Entonces, 4 carriles que son bien estrechos, o sea, no estaba pensado para ser así. 4 carriles que no te permiten siquiera ratonear, porque no hay forma de que puedas ratonear en ese carril. Entonces, si de por sí es difícil para un medio como la bicicleta, pues imagínense para los autos, siempre hay tráfico, y por eso también fue que yo sugerí que nos lleváramos la bici, dejáramos el carro estacionado en un lugar cercano al centro y movernos todo el tiempo en bici, porque yo ya sabía que ir a Morelia es un tanto problemático en la zona centro, precisamente por esto de la estrechez de las calles. Para ponernos en contexto, cuando la visitaron, más o menos, en términos generales, ¿qué radio abarcaron? Estamos hablando de más o menos 20 kilómetros que estuvieron circulando, rodeando, porque la ciudad de Morelia, en realidad nosotros desconocemos la extensión, no sé qué tan grande sea. Ustedes en su haber visto, ¿es más o menos tamaño Toluca o un poco más grande? De lo que recorrieron, evidentemente. Es que, bueno, la ciudad de Morelia yo creo que en extensión es muy similar a Toluca, sin embargo obviamente cada ciudad tiene su dinámica, y Morelia tiene, digámoslo así, como para encontrar equivalencias. Morelia se ha juntado como Toluca con otras, con muchos otros municipios, y bueno, ya las localidades se conocen como tenencias, y obviamente pues todo esto se ha empezado como a juntar mucho, como que no existe una división como tal. Existe como la zona fresa, la zona zonas muy populares, hay zonas donde pues como son demasiado populares no hay tantas vías rápidas. Digamos que nosotros abarcamos como aproximadamente un cuarto de la extensión, para quien conozca, un cuarto de la extensión de la parte de la ciudad que se encuentra dentro del circuito, que básicamente es
de la avenida Madero, más o menos de la Fuente de las Tarascas, hasta como el monumento a Lázaro no me acuerdo cómo se llama ese monumento de Petróleos, no me acuerdo bien cómo se llama, la glorieta, no me acuerdo. Y hacia atrás, pues sí recorrimos por lo menos o nos movíamos en la mayor parte como ese rumbo del zoológico, del Parque Benito Juárez. Básicamente esa fue como una extensión, pues es prácticamente un cuarto de la parte más concurrida de la ciudad, pero sí es la parte como, podríamos decir, la parte más privilegiada de la ciudad, porque las otras sí los otros sectores, podríamos decirlo, sí son más populares. Que tiene sentido, porque ustedes fueron solo de visita y normalmente uno visita la parte más turística de las ciudades. Estas tenencias que hablas son como colonias, lo que aquí se conoce como colonias. Sí, en el Estado de México se conoce como localidad. Localidad, perfecto. Sí, sería, por ejemplo, cada tenencia pues sería como, no sé, como nuestro San Miguel Totopitlán. San Miguel Toto, Santana, etcétera. Exacto. Perfecto. ¿Y qué más nos cuentan? ¿Qué notaron por allí en Morelia? ¿Tienen servicios de bici pública? No tienen servicio de bici pública. Pero, por ejemplo, respondiendo a la pregunta anterior, o sea, como que hay dos, o sea, por ejemplo, si nos estuvimos moviendo en bici, o sea, en la ciudad, digamos, en el centro o en las calles principales, porque evidentemente, pues, como dijo, es muy difícil moverse en auto y el tráfico es horrible, ¿no? Y que es algo que antes como que no había pensado, como el hecho de viajar a otro lugar y de ahí ya moverte en bici. O sea, es muchísimo más fácil, sobre todo también cuando vas en un plan como de turista, poder conocer otros lugares a través de la bici y no en el auto. Como que fueron en dos partes de ese viaje, porque en primera pues nos movimos, así como les digo, en bici en el centro y en las partes como más cercanas de la ciudad, pero después experimentamos otra parte que fue trasladarnos de Morelia hacia otra ciudad igual, bueno, no a lo mejor llegar hasta la ciudad como tal, pero experimentar cómo funcionaba una ciclovía, que es la que conecta a Morelia con Pátzcuaro, que después descubrimos que no está concluida, porque no te lleva directamente hasta allá, pero sí te permite llegar hasta a un punto en el que quizá te puedas mover en bici. A lo mejor ya no está ahí la ciclovía, puedes irte igual en bici, pero ya agarras la carretera. Lo que me pareció interesante de eso es que la ciclovía está al lado de una carretera de alta velocidad, ¿no? Que a lo mejor pensándolo como más en ese término de cicloviaje, pues puede funcionar perfecto, porque no sientes en la bici la presión de los autos en una vía rápida, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿y de qué extensión estamos hablando de esta ciclovía que tomaron? Todo aproximadamente 25 kilómetros, y yo quisiera precisar que más o menos, más bien yo la dividiría como en tres partes. La parte donde estuvimos rodando nosotros solos como turistas, cabe resaltar que nosotros fuimos el día... bueno, no me acuerdo qué día es, pero es el Día Mundial del Automóvil, y pues nuestra intención también era participar en algún movimiento que existiera en la ciudad, que nos permitiera también como demostrar o hacer culto, digámoslo así, en el contingente del Día Mundial sin automóvil, ¿no? Y pues el tercero, como dice Dani, sería este viajecito que hicimos para probar la ciclovía, que básicamente, como ya mencionó, y para precisar también, va de la ciudad de Morelia a Tilipetío, aunque la intención la intención es que se llegara hasta Pátzcuaro, y sí, una experiencia totalmente grata, y a mí me sorprende porque nos han vendido la idea de que es prácticamente imposible, que no hay presupuesto, y yo me pregunto cómo un estado más pobre que el Estado de México, y con menos población, evidentemente, con menos población y con menos presupuesto, y que tiene N cantidad de problemas, es capaz de hacer un proyecto de esta envergadura, porque sí es bastante grande. Como ya mencionamos, son 20 kilómetros en los que obviamente también al cruzar tienes que cruzar algunas veces la carretera, el arroyo vehicular, y el ciclista tiene preferencia. E incluso el balizaje permite que si tú quieres circular por la carretera, tú también tienes prioridad en la carretera. Tanto en la ciclovía, puedes circular en la ciclovía como en la carretera si así lo deseas. Y además creo que Morelia es una de las ciudades que mayor desarrollo de infraestructura ciclista tiene, y que, o sea, que yo como que no lo había visto tal cual, no había sido testigo. No tienen bici pública, pero tienen un sistema que hace recorridos
recreativos en bici, o sea, como no sé si Sí. es un colectivo como tal, pero se mueve por el centro de Morelia, ¿no? Que Ajá. es la bici oruga o algo así le dicen, y es apta para todo tipo para niños, niñas, adultos mayores que sea en bici, y eso era lo que yo conocía de Morelia, ¿no? En cuestión de bicicleta. Pero tienen carriles también para bicicleta, están las cajas bici también. Descubrimos un colectivo también de bicicleta, de ciclistas, al cual nos unimos para justamente la rueda del Día Mundial Sin Auto, que también hacen bicipréstamos. O sea, si tú no tienes tu bicicleta, te la prestan y te llevan a la rodada. Y súper padre. Pero la verdad es que sí tiene bastante como desarrollo ciclista, y creo que los mismos ciclistas han impulsado también pues que sea una ciudad como bici amigable, entre comillas, o sea, en el sentido de que Por lo el menos ciclista no existe. está excluido, ¿no? De la Ajá. movilidad. De hecho, yo creo que eso hay que precisarlo porque yo creo que yo desconocía ya, yo había ido a Morelia, por eso sé que es muy difícil moverse en la zona centro en auto. Y yo sí quiero decir que no desconocía como ese movimiento de la ciudad. Ahora pues ya medio lo experimenté otra vez de nuevo y resultó grato, ¿no? Porque es esta ciudad que hace unos 3, 4 años tuvo varios desaciertos en cuanto a la implementación de ciclovías, no había prácticamente inclusión ciclista. En 4 años ha cambiado totalmente. Nosotros llegamos como a la hora de la comida y decidimos ir a un restaurante que yo ya conocía, ¿no? Nos fue grato pues encontrar que ese lugar ya tenía como su área ciclista, a pesar de que era un lugar un poco no era tan fresa. Cuando yo iba a comer ahí no era tan caro, pero ahora sí es muy caro y aún así tiene como esta atención de tener un espacio ciclista en caso de que tú quieras llegar al lugar de manera ciclista, ¿no? No es el mejor estacionamiento, claro, de hecho era un poco inaccesible, pero el hecho de que no seas excluido por no llegar en carro es algo que aquí en Toluca es casi impensable, ¿no? De hecho nosotros tenemos pendiente hacer una prueba de qué es llegar a un restaurante, donde obviamente vamos a pagar por nuestra comida, ¿verdad? Pero sabemos que no nos van a dar el mismo trato por que no llegar nos en van a dar bici, el mismo que- trato por llegar en bici. No creo, aquí en Toluca es imposible. Nada más como dato cultural y breviario antes de que se nos olvide, nuestros amigos polares nos hablan de una ciclovía de más o menos 25 kilómetros. La ciclovía más grande de la que se jacta el estado de este lado del valle es una que une más o menos San Mateo con Toluca, que no llega al centro, y en papel dice que son 16 kilómetros. En la realidad nosotros la hemos medido y son solo 12 kilómetros y no te lleva directamente al centro de la ciudad. De hecho, termina abruptamente en un puente en donde puedes saltar y suicidarte y no hay continuidad, y además está en muy mal estado. Entonces, nada más para que comparen este dato. Es súper insegura esa ciclovía de aquí de Toluca, y en comparación con la de Morelia, que a lo mejor, si bien está como en los primeros kilómetros, a lo mejor tiene deficiencias, ¿no? De que no le han dado mantenimiento, por ejemplo, pero está la infraestructura No. que te dice que esta es una ciclovía y que además no está en medio de la Bueno. calle, ¿no? Como la de aquí. No es como que no le den mantenimiento, más bien es que pasan muchos animales y hay como mucho excremento de vaca. Entonces sí es sucia, pero no es sucia a nivel te vas a ponchar como la de aquí. Sí, no es insegura como la de aquí que pasa. Y evidentemente no tiene vías férreas, es cada 5, 6 o menos kilómetros, ¿verdad? No, lo único que sí es que para tomarla, hay que, bueno, la vía no sabemos dónde empiece porque afortunadamente ya iremos ahí abundando un poquito más en detalles, pero conocimos a personas, que se dedican a la bici y nos iban Como que nos marcaron un trayecto más por dónde seguro. evitar las vías rápidas y cómo tomar esa ciclovía sin arriesgarnos, porque sí hay una parte como riesgosa. Para los que son de Morelia o conocen Morelia, pues para subir de la parte de la huerta hacia la salida ya a Pátzcuaro, esa parte nos dijeron que era muy peligrosa y que mejor no nos fuéramos por ahí. Pero bueno, sí, les digo, justamente aquí en esta parte que tocamos ahorita de que conocimos a gente ciclista ahí que nos fueron guiando, después de esta comida que ya les platicamos en este lugar que afortunadamente tenía un estacionamiento para bicis,
Fuimos a un café que, si bien no tenía estacionamiento para bicis porque era muy chiquito, la persona que atendía pues era ciclista y obviamente nos hizo lo que pudo para que cupieran nuestras 2 bicis, que para colmo íbamos con las de montaña, que prácticamente ocupamos todo su patio. Pero es lo que les digo, o sea, no nos sentimos como relegados, de hecho nos sentimos bastante abrazados por esto. Él fue el que nos... Ahora, yo tengo una duda. En su visita, ¿ustedes creen que eso haya pasado? Uno, porque ustedes, aunque fuera lo que fuera, eran turistas, o vieron en algún momento que a los locales también se les concedía el mismo trato de no, sí, mete tu bici, etcétera, etcétera, o pudieron platicar con los locales, con este grupo que dijeron, para ver que sí era todo igual, o solamente por ser, porque muchas veces nos ha pasado, también lo hemos visto, que si eres turista sí te dan un cierto trato un poco mejor para que te sientas más confortable, pero no sé si en este caso haya sido eso o es algo más normal y si a los ciclistas los tratan igual. Bueno, yo desde mi percepción no creo que haya sido por el hecho de ser turistas, porque incluso no llegamos como con esa pinta de turistas, me parece. Pero además, creo que sí hay mucha gente que se mueve en bici en Morelia y que toda esta como a lo mejor cultura o este concepto que hay en el imaginario de la población de Morelia, de que hay muchas personas que se mueven en bici y que también son importantes, creo que les permite también a los locales pues ser empáticos con esas personas, ¿no? Y que además acudimos a lugares de alguna manera locales, ¿no? O sea, que son de ahí, no son empresas o cadenas grandes que suelen ser las que no te permiten entrar en bici o que ya tienen como reglas muy establecidas. Entonces ellos se pueden tomar como la libertad de decir, sí, déjala aquí o pasar de este lado o así. Sí, justo eso es importante porque es una clara diferencia de si es un cambio real, o sea que de base ya se entiende y se acepta este tipo de movilidad, o lo hacen porque muchas ciudades o muchos lugares tratan de blanquear las cosas o de minimizar algunos males que se ven en los estados, haciendo como que tienen esta ideología y al final no. Lo hemos visto en infinidad de ejemplos cuando se cuelgan de banderas que dices, esto solamente es por este mes y sabes que en el siguiente mes van a dejar esa bandera y van a tomar la otra. Pero entonces en este caso, gracias por su percepción, porque entonces quiere decir que sí ya tienen cierto trabajo detrás y es real. Yo creo que hay más que trabajo de la población, yo creo que sí hay trabajo del gobierno, o sea, mi percepción es precisamente esa. En términos generales, o sea, Morelia, como ya mencionó Daniela, es mucho más biciamigable que Toluca. Los estacionamientos no están relegados a algún lugar donde no van a estorbar. De hecho, hay en la calle principal hay estacionamientos para bici que ocupan la zona donde generalmente se estacionan los autos, ¿no? Incluso Google Maps tiene su filtro para que ubiques tanto estas estaciones como de bicitaller que tienen herramientas para que si tienes algún problema técnico con tu bici puedas arreglarla ahí. Yo creo que eso o dónde encuentras las locaciones de estos colectivos ciclistas, porque sí, de hecho, digo, podríamos poner una imagen porque todavía lo tengo cargado yo en Google Maps, pero te menciona todo, o sea, dónde salen los colectivos ciclistas, cuándo hay rodadas, dónde puedes estacionar, dónde hay talleres, si no de lujo, arreglarlo. De lujo. Y ni siquiera, o sea, es lo que digo, o sea, no es como que Toluca es una ciudad industrial que seguramente tiene un presupuesto mucho mayor que Morelia. Y no, me parece increíble que Toluca no tenga esa visión para hacer este tipo de cosas. Les digo, sí, a lo mejor hay sociedad civil involucrada, porque de hecho hay un movimiento muy grande que es de la oruga y el paseo dominical que se llama Visibilízate MX, que básicamente pues ellos son los que, por lo que he estado siguiendo de las redes después de esta visita, son los que tienen como más presencia. Y de hecho fueron los que hicieron la rodada más grande por el Día del Automóvil. Sin embargo, nosotros llegamos un día jueves y esa rodada fue un día miércoles. Uf, entonces la perdimos, pero sí estuvimos con nuestras amigas de VCATS Morelia, que también fue una experiencia grata esta forma de protestar de ellas, aunque en realidad ellas lo hicieron como más un festejo del Día Mundial Sin Automóvil, ¿no? Ok, si nos están escuchando por ahí, VCAT se llaman. Ajá. Un saludo a las compañeras. Ahora, yo quiero hacer una pregunta más puntual. Viendo todo esto y analizando esta comunidad, ¿cuál creen que sea la diferencia entonces para que ellos hayan logrado eso y aquí no? Es difícil,
Evidentemente, pero Sí. bajo su percepción. Evidentemente va a haber muchos puntos que a lo mejor ni siquiera hemos analizado y que se deberían de medir, etcétera, etcétera, pero así en su percepción. Platicamos de eso cuando salimos de Morelia. O sea, creo que necesitaríamos conocer los contextos de su lucha y desgraciadamente, obviamente los perdimos por no vivir ahí. Pero sí, yo creo que podríamos contactar a alguno de estos amigos que tenemos para preguntarles posteriormente, porque sí, la verdad es que sería muy aventado. Yo creo que en general tiene que ver también con que, para bien o para mal, Morelia no es una ciudad industrial. Sí. Y yo creo que la industrialización y esto vivir siempre lo que se conoce en términos vulgares como la carrera de la rata de gastar, ganar, ir a trabajar, dormir, comer, es lo que hace que se perciba, que siempre estemos como estresados y que no nos atrevamos a hacer un cambio en nuestros hábitos para considerar la bici como un medio de transporte. Obviamente, si tú estás estresado porque tienes que llegar ir a la escuela a dejar a tu hijo, o si saliste a las 7 de la tarde después de 12 o más horas extra que no te van a pagar, pues obviamente vas a estar estresado y vas a querer llegar lo más rápido a tu casa, ¿no? Y creo que ese no es el caso en Morelia, y no sé si también tenga que ver con nuestra forma de ser como tolucos, que sí somos más fríos, o sea, sí se siente esa frialdad, sí se siente ese ¿cómo decirlo? Como que nos queremos apartar y distinguir, y siento que en Morelia no se siente eso. De hecho, sí nos sentimos como muy, muy abrazados, reitero esa parte, nos sentimos como muy abrazados por Morelia. O sea, éramos dos extraños y no siento que nos hayan dado nunca un trato preferencial. Sin embargo, nos sentíamos como parte de la comunidad, ¿sabes? Y eso es algo difícil de lograr en Toluca. Simplemente digo, los colectivos tenemos como, o te tienen o tenemos, porque yo no me identifico con ninguno en sí, estoy en todos, me gusta juntarme con todos, pero sí son como que tienen como que sus riñitas, y luego lo veo en los comentarios de Facebook que es que tú ni le das, es que tus rutas son no sé qué, y cosas así, o sea. Eso no pasa en Toluca. ¿De qué hablas? Y allá como que siento que pues no le dan, pero entonces van a veces a... No es cierto, Morelia, nosotros creemos que sí le dan, y sea, mucho, no, solo es opinión pero personal de Juanma. Me refiero no, de hecho le dan bastante más que acá, ahorita llegamos a ese punto. Pero lo que voy es que no van con esa intención de decir yo le doy más o soy así, o no sé, como que todos saben quiénes ubican qué grupos hay, quiénes ruedan, cuándo ruedan, y saben si se van a unir o no, y eso está muy chido. O sea, aquí como que todos dicen, no, como que ese grupo no existe porque no es de las rodadas chidas, y como que eso no sentimos que pasara en Morelia. Tengo otra duda. ¿Tuvieron oportunidad de ver el transporte público? Quiero saber si funciona como en Toluca, que es concesionado, o si es manejado por el gobierno. No tuvimos la oportunidad de profundizar en eso, pero, o sea, me parece que sí hay como un mejor orden vial en las calles, al menos en las del centro que estuvimos, sí creo que sí. Yo les contesto porque esa parte sí la he vivido. Sí son concesionados. Ajá. Son combis, porque como ya mencionamos, las calles de Morelia sí, no dan para tener camiones. Sí hay camiones, pero son generalmente más de las vías rápidas, las vías más grandes. Pero en general la gente se mueve en combis. Y sí son concesionadas. Pero en general, ¿cómo están? ¿Son igual de locos y macabros como aquí? ¿O si hay más conciencia incluso en el manejo y en el respeto de paradas, por ejemplo, velocidades? Sí, yo creo que sí. O sea, no es como que estén corriendo todo el tiempo. Sí, eventualmente sí se van carrereando cuando se juntan dos y cosas así. Pero incluso, por ejemplo, nosotros, o al menos mi percepción fue que si nos cedían el paso, por ejemplo. Sí, claro. O sea, no existía como de ya vas a pasar bici, pues te rebaso. No, sí, o sea, como no que sí se esperaban. Exacto. Y además como van bajando mucho pasaje a cada rato, pues también van parando, entonces tampoco pueden ir como que muy rápido, ¿no? Y además creo que, retomando la pregunta anterior, o sea, creo que sí hay como lo que mencionó Juan Manuel hace rato, como ese impulso, ese interés del gobierno. Porque incluso platicando con un amigo que conocimos ahí, nos dijo que, por ejemplo, esta ciclovía que les comentamos que va de Morelia a Pátzcuaro, sí, no estaba terminada porque la administración cambió.
Entonces, que quizá ahora con esa nueva administración, que desconozco cuál sea, no se termine. O sea, que probablemente no se terminara justamente por ese cambio. Entonces, creo que además de que, por supuesto, la lucha de los colectivos pues ha sido importante, creo que también la apertura del gobierno o de los tomadores de decisiones pues sí ha sido, o sea, ha dado mayor respuesta que en ciudades como aquí, ¿no? Donde creo que sí existe mucho, o sea, hay muchos colectivos ciclistas y además, independientemente de las diferencias que haya, creo que tampoco existe como ese interés del gobierno de dar impulso, sobre todo, pues aquí en Toluca, o sea, sí por ser una ciudad industrial quizá, porque ahora, por ejemplo, del otro lado del Valle de México, pues están construyendo esta ciclovía metropolitana que va de Naucalpan a Ciudad de México y que va a recorrer pues una gran cantidad de distancia. Y ahí en Naucalpan también hay muchos colectivos ciclistas que han impulsado esta ciclovía, pero pues desconozco también por qué de este lado de Toluca, o sea que infiero que también se debe justamente a eso, ¿no? Que existe a lo mejor pues un desorden vial en realidad, o sea, no existe un orden, o sea, los camiones hay como 1000 unidades, ¿no? Que pasan por la misma ruta que son necesarias, otros se les ha ido lugares despoblados, de ¿no? las manos. No pasa el transporte público, entonces. A ver, aquí si me permiten, antes de que continuemos en las cosas más pequeñas y más delicadas, vamos a hacer un paréntesis de Morelia, nos vamos a trasladar a León, que es la ciudad que nosotros visitamos porque encontramos muchas similitudes en lo que nos están diciendo y por ahí Paulinita les va a contar las peculiaridades de las cosas. Bueno, en primera instancia lo que notamos pues que tienen su ruta recreativa, por así llamarlo, en León, todos los domingos en el cuadro principal de la ciudad, en donde pues se junta la gente, sale a rodar 10 kilómetros y pues digamos que sí hay como apoyo por parte de la comunidad, vaya, al no ignorar este tipo de actividad. También pudimos notar que tienen ciclovías, en este caso sí son centrales en el camellón. Sin embargo, aunque sean en camellón, en cada cruce, tanto automovilistas como peatones y ciclistas tienen su semáforo de manera exclusiva, exactamente. Esto pues da un orden, porque muchas veces es criticada una ciclovía en camellón. También de mi parte, pues podría decir que en el transporte público sí hay cierto orden y de igual manera en la parte central o principal de la ciudad tienen un sistema tipo Metrobús en el cual pues reduce mucho ya sea camiones, taxis, combis o bicitaxis, ¿no? Lo que haya en la ciudad. La famosísima oruga. Sí. Que es verde y está muy chistosa. Entonces, también pudimos notar que la cultura vial por parte de los autos es muy buena, ya que siempre ceden el paso al peatón y al ciclista. Otra cosa que pudimos notar, y esto nos voló la cabeza, en todo el recorrido que hicimos en León, que fueron más o menos 45 kilómetros, no vimos un solo puente antipeatonal, uno solo, no existían. Todos los pasos eran a nivel de piso, con semáforos y balizados, con unas boyas bastante interesantes. Igual los retornos y todas las vías principales estaban señalizadas. En León el transporte público es mixto. Tienen una parte concesionada y otra parte la maneja gobierno y creo que las concesiones están un poquito más restringidas. Es interesante lo que dices porque nosotros también hemos viajado a Guanajuato y ahora que lo pienso nunca hemos visto uno de estos puentes. De hecho, cuando fuimos a Salamanca también en bici, la ciclovía es similar, o sea es en camellón. Es en medio, pero tiene marcados los pasos peatonales, los semáforos y me parece que también se respeta porque justamente hay ese orden, ¿no? Que necesita una ciudad. Y aunque no los tenga, las ciudades que no tienen ciclovía siempre nos sorprendió porque Daniela pues, está acostumbrada a circular aquí y la primera vez que fue y que un auto le cedió el paso, ya le terminó cediendo el paso al auto porque se había bajado porque no esperaba ese tipo de educación en Guanajuato, ¿no? A nosotros nos pasó, es algo cultural, a nosotros también nos sorprendía que autos en vías rápidas, esa vía que porque fuimos a un centro comercial a ver algunas cosas, obviamente estás en León, tienes que ir a ver bolsas y cosas de piel, y la vialidad era muy grande, eran 4 carriles de cada lado, y
no es que sea tan afluente, lo que pasa es que también necesitan esa anchura por el tipo de carga que va. Pero está muy bien porque tienen concreto hidráulico y están muy bien cuidados. Bueno, pues venían de muy lejos y disminuían la velocidad al ver que nosotros íbamos a cruzar. Y sí, como que te espantas, dices, está tramando algo, o sea, es un psicópata y va a bajar con su pistola o algo me está midiendo. Pero no, la realidad es que es la amabilidad de frenar, de mover ese pie 15 centímetros y frenar. Y era muy importante, pero sí, lo que más nos impactó, se los prometo, es que no vimos un solo puente antipeatonal. Y eso es muy, muy gracioso para nosotros, porque de este lado del valle los protegen como si fueran la octava maravilla y creen que cualquier paso lo quieren solucionar con puentes. Y son súper costosos y en realidad no resuelven nada. Entonces para nosotros fue maravilloso porque estamos seguros que todo ese presupuesto lo ocupan en los semáforos que les decía Paulinita que es para todos. Traen semáforos para las bicis, los autos particulares, peatones y el transporte público. Además, los puentes antipeatonales son súper inseguros. O sea, se ha demostrado que son de los principales focos rojos donde hay delincuencia, donde te pueden asaltar o cualquier otra cosa. Y además no son incluyentes, pero para nada, porque gente en muletas, gente en silla de ruedas, son inaccesibles. Es ridículo que todavía en pleno 2022 pensemos que, y además con tanta información que ya se tiene y revisiones y estudios de que eso no funciona, se sigan queriendo hacer o resolver de este lado del valle todo con este tipo de puentes. Bueno, también quiero agregar sobre su parque metropolitano que tienen. Tienen ciclovía, tienen andador y tienen préstamo de bicicletas. Tienen diferentes tipos adaptables para toda la familia, individuales, tándem, que son de 2 y algunas... Tienen unas que son como cuatrimotos, pero en bici, para las personas que tienen miedo, no tienen tanta estabilidad. Pues es muy fácil porque nada más con que pedalees ya súper avanzas. Y también tienen un sistema de préstamo público de bicis, el cual no tuvimos todavía la oportunidad de probar, pero sí está bastante maravilloso. Sí, también tenían unos tipo triciclos, igual de bici, por si tú llevas a tu bebé o a tu niño y a lo mejor no quiere pedalear, pues le echas en la cajita de atrás y ya van. Me parece que el precio de la renta era de 70 pesos, más o menos. 70 pesos las más caras, las que querían tener la sillita y las de 4, las otras eran 50 y 40 y el acceso al parque creo que eran 10 pesos si ibas en auto, 5 si ibas caminando, porque vemos que sí, ese dinero sí se ve reflejado porque sí mantienen el parque bastante bien cuidado, bonito, y como también tienen para correr, tienen esta piedra roja que no me acuerdo cómo se llama, pero sí la mantienen bastante bien. Sí, y al centro tienen pues una gran presa donde puedes hacer varias actividades. Tienen un área también como de picnic y como de mirador. Entonces, pues sí le invierten al uso de la bicicleta, no solo de manera de medio de transporte, también de manera recreativa. Y en general yo creo que el espacio público, ¿no? El hecho de tener un parque que tenga todas esas características, pues como que impulsa que haya pues espacio para las personas, no para los autos. Bueno, comercial, aquí queríamos hacer nos enteramos de esto del Coffee Outside y dijimos, pues ni siquiera hay lugar en Toluca para hacer algo así como de juntarnos, ¿no? O sea, la Alameda Central me parece como el espacio más amigable para hacer ese tipo de cosas, pero ayer platicábamos apenas, ya digo, con esta perspectiva de haber conocido otros lugares con mejores espacios públicos y decíamos, no, se acaba de renovar la Plaza de los Mártires. ¿Cómo te quedas en la Plaza de los Mártires si quieres encontrarte con unos amigos? No hay sombra, o sea, es morir de calor ahí. Sigue siendo concreto igual. Nosotros también recientemente fuimos y nos parece ridículo. Todavía no hemos revisado el dictamen final de cuánto presupuesto justificaron, pero se me hace ridículo lo que hicieron porque en realidad no hicieron nada. Y algo que a mí me dio mucho coraje es que plantaron algunas
cactáceas que no deberían de estar ahí y es muy probable que mueran. Apenas platicamos también con otra persona por ahí en Twitter que nos decía que por qué algunos tipos de cactus que estaban en el Cosmovitral, ¿quién había tomado esa decisión? Porque necesitan sol todo el día y en la sombra que están van a morir, y nos hizo notar las características de por qué esto está sucediendo y es increíble cómo pasa. Bueno, pues lo mismo hicieron con algunas de las cactáceas que plantaron en esta nueva plaza y es dinero que no tiene sentido gastar porque no va a servir de nada al final. Sí, de hecho. Y bueno, nada más quería comentar, regresando al tema que comentaban de León, o sea, creo que sí se ha invertido también mucho, o sea, se ha hecho un esfuerzo muy grande en León, creo que en general en Guanajuato también por la movilidad, porque tengo actualmente un amigo que está trabajando allá y se mueve en autobús de estos foráneos, bueno, que van como a diferentes ciudades. No sé si en León el transporte público tenga también estos racks enfrente para las bicis, según yo sí tiene. Sí tiene, nosotros vimos dos. Sí. Y los camiones foráneos, o sea, los que te llevan a otras ciudades, también tienen esto. Wow. Entonces puedes ir con tu bici perfectamente en un lugar que está destinado para bicicletas. Y para todos los haters que creen que, o que quieran creer que, ellos usan la bici porque todo es planito, no es tan plano como creen. Sí hay bastantes subidas intensas, hay algunas muy parecidas a las que hay por aquí por Paseo Matlacincas, que están bastante interesantes. Hay muchas, cuando fuimos a la iglesia había bastantes, entonces no es tan impedimento, porque sí no es tan plano. Terminando las generalidades, si nos pueden platicar de la rodada a la que asistieron y estos colectivos que vieron. Bueno, yo creo que aquí lo podríamos hacer por puntos a destacar. Hay que hacer unas precisiones antes. Bueno, ya dijimos que el grupo se llama B-Cats, y lo primero que podríamos rescatar es que te da una visión fresca de cómo puedes hacer las cosas. El colectivo fue como de aproximadamente 20 ciclistas, no era un colectivo, no era un contingente grande. Como ya les dijimos, la rodada grande, que es como el movimiento o el colectivo que más jala, es Visibilízate MX, pero pues no llegamos a la del miércoles, así que llegamos a la del jueves. Y yo creo que yo definiría como 6 puntos que podrían ser los más reservados, ¿no? Los más destacados, perdón. Ya las hemos, obviamente después de esto pues empezamos a seguirlas y vemos que generalmente sus rodadas van por dificultades. A diferencia de lo que hacemos acá, en estas rodadas no vimos niños, es gente adulta, por lo cual van más compactos, van más rápido, y sí vemos que ellos separan las rodadas por dificultad. A nosotros nos tocó una rodada de nivel fácil, que en realidad diría que para Daniela, ser fácil no era, o sea, sí era fácil en el sentido de que era poca distancia y no ni le dan excusas, pero iban bastante rápido, ¿no? En comparación de algunas rodadas que luego se hacen aquí, que son como que muy lentos. Manejamos como un ritmo de 12 kilómetros, 12 kilómetros por hora más o menos, o sea, sí van rápido. Pero también ayuda precisamente a que se mantenga este ritmo, el hecho de que usan las personas que traen más nivel, los que hacen ciclismo como deportivo, son los que son bloqueadores. Entonces ellos en adelante ya saben por dónde va a ir la ruta y dónde tienen que bloquear. La otra es que también se circula como el pelotón generalmente circula como un auto más. O sea, ¿a qué me refiero? La persona que va hasta atrás generalmente cierra el carril y les dice crúcense todos al carril siguiente para dar vuelta. Por ejemplo, ellos no paran como para dar la vuelta, sino que agarran, se va cruzando el de atrás, le cierra el paso al carro y todos se cruzan al carril y abarcan el carril. Y cuando van a dar vuelta, pues obviamente se cruzan a la extrema. Por ejemplo, si van a dar vuelta a la izquierda, pues todos se cruzan a la extrema izquierda y continúan como si fueran un auto más, ¿no? Esto muy apoyado también por eso que les digo, de que los ciclistas deportivos son los que van bloqueando y van manejando como al grupo. Ajá, ahí yo quería hacer esa precisión que tiene que ver con lo que retomaba hace rato de que aquí de repente son como que se dividen mucho los grupos, ¿no? Entre si son deportivos, urbanos o lo que sea. Y siento que no existe como que esa comunidad, ¿no? De que todos andan en bici, todos en algún momento pueden estar en riesgo simplemente por el hecho de andar en bici. Y creo que allá no hay tanto esa disputa entre yo soy deportivo y tú eres urbano, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, los que son deportivos, que tienen a lo mejor mayor condición física o que pueden circular más rápido, son los que ayudan a que el contingente que tiene menos experiencia pase, ¿no?
y que no se divide así de yo porque solamente entreno en montaña o en ruta no voy a ir a esa rodada que es urbana porque hay que flojera, ¿no? O sea, al contrario. Sí me dolió la pedrada. ¿Y qué tipo de bici van en el contingente? ¿Campechano? Sí, va de todo. De hecho, había en bici de ruta, los de bici préstamo creo que eran como urbanas y de montaña. O sea, hay de todo tipo de bicis. Pero, o sea, bueno, identificas a los bloqueadores porque siempre van con con sus licras, sus cascos, sabes que son deportivos, ¿no? Sí, o sea, como tratando a lo mejor ahora sí que el fuerte protegiendo al débil, ¿no? O sea, que ellos tienen más experiencia y los que no tanto, a lo mejor que es su primera vez en ir, pues van como tranquilos de que saben que hay alguien que pues sí los está cuidando. Rodaron en la noche, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo están las calles? ¿Tienen los mismos desperfectos que tenemos por acá o están mejor? Sí, yo creo que sí, o sea, en general también en el carro a veces es un martirio. Les digo que, o sea, Morelia tiene como, pues, o sea, sí se nota como que es un poco diferente, o sea, sí hay calles muy descuidadas y hay calles que son muy, muy bonitas, o sea, curiosamente no tienen su paso Toyocan con baches, ¿verdad? Eso sí. Y tampoco son cráteres. Exacto, eso tenemos que rescatarlo, o sea, no, sí se invierte más en mantenimiento, creemos nosotros. O sea, sí hay desperfectos como todas las ciudades, pero no es como que una avenida completa esté llena de baches como aquí en Metepec o Toluca, ¿no? O sea, sí hay de repente baches y coladeras. Y unas zonas muy no parchadas que obviamente son difíciles de circular en la bici, especialmente si no tienes suspensión, pero sí, o sea, no sé, o sea, yo creo que es más fácil vivirlo para que uno entienda cómo está la cosa, si hay calles descuidadas, pero al menos las principales no lo están tanto. Sí, lo que estoy tratando de visualizar es que todos los escuchas vean que no están rodando por algún privilegio, es decir, que no tienen un asfalto al 100, que de todos modos ruedan de noche, porque van a venir seguramente las excusas y entonces que entiendan que no, que también se rueda en un entorno muy similar, a lo mejor no tan extremo como aquí, porque sí estamos muy mal, pero que sí tiene sus dificultades. Y también hay subidas, o sea, bueno, no nos tocó en esa rodada, pero incluso la que iba a ver la semana siguiente, después de que fuimos, sí era de subidas. Y cuando fuimos a visitar lo de la ciclovía, tuvimos que pasar por una subida súper intensa donde yo casi me quedo a la mitad porque no estaba preparada. Pero me refiero que también son ciudades con ese tipo de deficiencias, sí, si claro, quieren ver así, o con ese tipo de terreno que a lo mejor no es tan accesible para todos, o que pensarían que no es accesible en la bici, pero al final de cuentas pues siempre hay quien se mueve para así. Los que conocen la subida a Santa María nos estamos refiriendo. No sé. Correcto, sí, nada más quería precisar eso, porque si no vayan a pensar que todo se hizo como que más leve y no, es una rodada natural y se rueda siempre. Sí, les digo que los hemos seguido y obviamente pues manejan diferentes dificultades para que también se vayan previendo quién sí puede y quién no puede, quién de plano no se siente listo para asistir, ¿no? Y lo de las estaciones de mantenimiento de bici. Sí, ya lo mencionamos ahorita, lo de las bueno, ahorita regresamos a ese punto porque estás saltando de un lado a otro. Pero bueno, también resaltar esta parte, es una precisión que ya nos habían hecho nuestros amigos bicimensajeros, que muchas veces circular en pelotón no te enseña a cómo debes circular cuando circulas solo, ¿no? Ese es uno de las limitantes que tenemos. Yo creo que esta forma de circular como tipo auto sí ayuda un poquito más, y de circular solo por tu carril ayuda un poquito más a prepararte para cuando tienes que rodar de manera tú solito. Y el otro punto a destacar, que ahí fue donde empezamos como fue donde nos empezamos a preguntar cómo habrá sido su contexto para hacerlo así, porque ellos no bloquearon el tráfico, no hicieron como protestas como más enfurecidas. Claro que entendemos que pues obviamente vamos a protestar con cierto enojo, porque sí se siente feo que te echen la lámina y que veas tu vida pasar frente a tus ojos, pero ellos básicamente lo que hicieron fue en los semáforos, les regalaban dulces a los automovilistas y les decían que era por el Día Mundial Sin Autos, ¿no? O sea, como generar esta como empatía también, no sé si decir empatía, como decirles, pues al final de cuentas somos compas, porque también una persona con la que hablé recientemente de Querétaro también me dice que esta es como la forma en la que también ellos están como planteando hacer este tipo de cosas allá, o sea. Es una manera muy interesante de tomar la iniciativa de las protestas. El tema es que sí, también es muy difícil. A nosotros nos ha tocado varias en donde protestamos porque una persona murió. Entonces exacto, es muy difícil quitarte el coraje y decir, claro, mira,
es que pudo haber sido yo, pudo haber sido mi papá, pudo haber sido un familiar, pero sí es interesante ver ese punto de vista. Y volvemos al punto del contexto. O sea, independientemente, ellos ven reflejado que su gobierno los escucha. Nosotros, por más que hacemos, no nos escucha el gobierno. O sea, no hay un... Vaya, no ha pasado un día en el que yo haya circulado por la ciclovía sin que haya carros estacionados. Y policías a 20, 30 metros sin hacer absolutamente nada por despejar las ciclovías, ¿no? Cosa muy diferente que vemos que sí pasa en la Ciudad de México, pero que en general no es tan común como aquí. O sea, aquí en Toluca todo el tiempo están bloqueadas las ciclovías. Es que voy a bajar nada más a dejar X cosa. Pues sí, pero estás en mi ciclovía, o sea, es como si yo te cerrara tu carril. ¿Qué dirías si yo te cierro el carril, no? Y por ejemplo, en esa parte del contexto, o sea, incluso pues desconocemos en Morelia como sea qué cantidad de incidentes viales haya, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Toluca lo que muchas veces mueve la protesta, y la protesta pues no pacífica, es justamente eso, ¿no? O sea, que se trata de muertes, no de que a lo mejor sí es válido que te estaciones, bueno, no es válido que te estaciones, me refiero, es válido protestar porque te estacionas en ciclovía, pero no es un hecho a lo mejor tan grave en comparación con una muerte, ¿no? Claro. Y algo que tiene en común, por ejemplo, la Ciudad de México, que la Ciudad de México también ha sido innovadora en movilidad y lo que sea, pero también sus protestas no siempre son pacíficas, porque también hay muchas muertes. De hecho, en la mayoría es lo que los motiva, que de hecho por eso ellos retomaron este tema de la bici blanca, que no nació en México, pero se retomó por lo mismo. Sí, habría que darle una leída a cómo está el reglamento de tránsito y revisar la numeralia del INEGI 2020 para ver qué está sucediendo, porque una cosa similar pasa en León. También vemos que son más amigables, pero probablemente sea por lo mismo, porque aquí tú ves que el presupuesto nos pasó con la vialidad de Isidro Fabela, que nosotros cuando revisamos documentación vimos que incluso el presupuesto ya estaba asignado, simplemente por algunos temas administrativos no se aplicó, y ese presupuesto tiene, aunque ustedes no lo crean, tiene fecha de caducidad. Entonces, si no lo usas para esa fecha, se tiene que regresar. Y entonces a nosotros se nos hace súper ridículo que por un tema de que no se aplicó ese presupuesto se pueda perder, y esa ciclovía es muy probable que ya no se haga. Sí, claro, o sea, aquí siempre que hablemos de estos temas tiene que entenderse que se habla desde un contexto, ¿no? Siempre, y que nuestra visualización, pues de cierto modo también siempre va a estar un poquito sesgada por nuestros principios y todo eso, pero pues este es un programa de opinión y obviamente vamos a expresar nuestras opiniones. Claro. Excepto cochistas. Por nada, me debes un chocolate. A ver, no lo dijiste. ¿No? Tú lo dijiste y yo lo pensé. Pero tú lo pensaste. Pero tú lo dijiste. Ciclistas unidos como será. No, sí, nos queda clarísimo. Sí, y claro, como dicen ustedes, o sea, no sabemos si ese tipo de protestas funcionarían aquí en Toluca, donde además la gente es más dura. Pues se ha visto que no, porque incluso además también algo que desata la furia de la gente es que no, o sea, que es constante, ¿no? Por ejemplo, las muertes viales son constantes, no es que pase una al año, o sea, pasan semana tras semana. Quizás hablemos más. Y en los mismos puntos. Quizás hablemos más, después en otro episodio de esa parte, ¿no? Porque pues en Toluca, en este reto que propuso Visionarias Metepec de hacer 30 días en bici, pues obviamente... Espera, Juanma, porque ese es el siguiente. Ese lo retomamos en el siguiente. Por eso digo que lo retomaremos después, pero solo diré esto, ¿no? Que sí notamos una ciudad mucho más agresiva que Morelia, y que, no sé, o sea, esa agresividad obviamente tú también la buscas devolver de cierto modo hacia la ciudad, ¿no? Sí, claro. Nada más decirles, ¿no? Que esta ciclovía es todo lo que nos han dicho que no se puede hacer, que solo en Ámsterdam y en Europa es posible, y es increíble encontrar un ejemplo de algo bien hecho en México. Sí tiene sus deficiencias, no voy a decir que es perfecta, porque sí hay una sección que tiene postes de luz atravesados, pero por lo menos ya recorriste 10, 15 kilómetros sin tener miedo de ser atropellado. Y como dices, en una ciudad que vamos a checar la numeralia, pero es muy seguro que como Producto Interno Bruto esté mucho más bajo que el Estado de México. Exacto, o sea, y que nos digan que no se puede. Yo les diría, no vamos a decir que en Europa se puede, estamos hablando de México, ¿no?
yo siempre les digo, ciudad amigable con el peatón, Mérida, ¿no? O sea, Mérida también es una ciudad que a mí me sorprendió porque la gente cuando ve una cebra se cruza sin ver, y generalmente la gente que es de Mérida se para porque ve a una persona cruzando, pero el mexiquense llega y se cruza porque piensa que... Llega y avienta el carro porque piensa que él es el que tiene la preferencia, como se ha manejado aquí en el estado. Y les reitero, lo interesante es que no tienes que ir a Europa para ver ese tipo de educación. Aquí en México hay buenos ejemplos. La ciclovía Morelia-Pátzcuaro y esta cultura vial que existe en Yucatán. El clásico, ni modo que no se pare, ni modo que no se frene. Sí. ¿Alguna observación final, Dani? Pues eso, o sea, yo creo que el hecho de, pues si no o sea, es que el ejemplo más claro de lo que dice Juan Manuel es, por ejemplo, la carretera de aquí de la México-Toluca, ¿no? Que incluso dice que están prohibidos los ciclistas porque es una carretera de alta velocidad. La ciclovía que va de Morelia a Pátzcuaro está al lado de una vía rápida. Entonces, ¿por qué le puedes quitar la posibilidad a una persona que a lo mejor no por cicloviaje o por recreativo, simplemente a lo mejor alguien que se tiene que mover de una ciudad a otra. Que no tiene a lo mejor los recursos para ni tener un auto y a lo mejor no se puede mover en auto por X o Y circunstancia y lo hace en bici? Porque la bicicleta además es un medio de transporte que no es nuevo, o sea, se ha utilizado por muchos años y el auto vino a ganar protagonismo, pero eso no significa que tenga que ser relegada a la bicicleta, ¿no? Aquí en esta autopista, por ejemplo, pues sí circulan muchos ciclistas deportivos. Pero seguramente si existiera la infraestructura o una ciclovía similar, habría personas que se moverían, por ejemplo, de aquí de Lerma, de La Marquesa, de Huixquilucan, de todos estos lugares que están cercanos a la Ciudad de México, tan fácil que es en bicicleta. Claro. Pero no lo hacen por el miedo que representa, por supuesto, ir en una vía demasiado rápida y que además, pues ahora recientemente, ¿no? Que está prohibido el paso a ciclistas, entre comillas. Que eso se está peleando y probablemente no dure por la nueva ley de movilidad y varias cosillas. Y aparte porque a los ciclistas, qué bueno, que les vale madre su prohibición. O sea, y cada vez se ven más ciclistas que van, o sea, hace rato que veníamos, cuando nos fuimos en la mañana. Y de hecho te tomas foto enfrente del señalamiento porque coman caca, o sea, ¿cómo me van a prohibir a mí hacer eso? Y si me quieren atrapar, circulamos en dirección opuesta y a ver, atrápenme. Excelente. Bueno, panditas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Bueno, sobre este tema estaremos platicando sobre los 30 días de bicicleta en Metepec en el siguiente podcast para que no se lo pierdan. Reiteramos que si tienen alguna duda, nos escriban al correo lasbicicletasnotienenlaculpa @gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios, y también les recordamos que nos pueden visitar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcasts. Recuerden, panditas, Salgan a rodar, panditas.